Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar de nuevo con ustedes. Gracias a Dios vamos a empezar una semana más. Vamos a ver la parte final de lo que son las obligaciones formales. Y antes de que pasemos a ver esta parte, quiero que quedemos claros en algo. Cuando ustedes tengan una duda sobre la aplicación de un artículo, por favor háganla. No todos los artículos del Código Tributario, ni de la Ley del Impuesto sobre la Renta, ni la Ley de IVA, y menos del Código Procesal Penal, a menos que sean los que están estrictamente relacionados con la evasión y la elusión fiscal y las retenciones, pues no todos los he visto realmente. Si alguno no lo he visto y dudo en la interpretación, pues yo también tengo superiores que ya han visto todo ese tipo de artículos. Hay un departamento jurídico que también apoya al Ministerio de Hacienda en la interpretación auténtica de cada uno de los artículos. Ustedes como auditores, como contadores de las empresas para las cuales laboran, deben también entender que si ustedes en algún momento no entienden la aplicabilidad de un artículo, de una base legal, ustedes pueden hacer una consulta jurídica y tienen derecho a respuesta de acuerdo al Código Tributario y a la Constitución de la República. Entonces, ustedes se abocan al departamento, a la Dirección General de Impuestos Internos, al departamento jurídico de la Dirección General de Impuestos Internos, para que en un plazo perentorio les pueda dar una respuesta, una opinión jurídica o una resolución. Vale decir que lo que el Ministerio de Hacienda les va a dar es una opinión jurídica, no una resolución. ¿Cuál es la diferencia entre una opinión jurídica? La opinión jurídica viene de eh, la opinión jurídica viene de el bagaje acá, el bagaje eh, tecnológico, del bagaje, de la experiencia de cada una de las personas que están en el Ministerio de Hacienda laborando, pues de los años que tengan. De eso dependen las opiniones jurídicas en base a un conjunto de casos que se ha visto. Ahora, si ustedes quieren algo con un carácter de resolución, ustedes también pueden pedir un pronunciamiento razonado que tenga carácter de resolución. Cuando ustedes no están de acuerdo con el impuesto que les van a cobrar, les dicen no, no pago. Y se van hasta el Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos, hay una resolución. De tal manera que cuando ustedes tienen dudas sobre la aplicabilidad de la ley, ustedes pueden ir a ver esa resolución. Por eso es que en el CAT legal hay un conjunto de resoluciones que ustedes pueden ir a buscar. De hecho, ahí para la interpretación del artículo 125 del Código Tributario, que habla acerca de la presentación del formulario F987, yo le subí a ustedes una resolución del Tribunal de Apelaciones de los Impuestos Internos y de Aduana. ¿Por qué? Porque ya hay trabajo realizado sobre la deducibilidad de los costos y gastos de las personas que trabajan por servicios profesionales, de los profesionales independientes. Hay una resolución que dice que ni la gasolina, que ni los costos de mantenimiento del vehículo, que ni los celulares, nada de eso es deducible. Entonces, hay una resolución sobre ello. Entonces, ustedes tienen que tener en cuenta como contadores y como auditores que van a hacer en el futuro, auditores financieros, auditores tributarios que van a hacer en el futuro, que el Ministerio de Hacienda tiene áreas de apoyo, es decir, donde ustedes pueden abocarse cuando no entienden, no comprenden
la interpretación auténtica de un artículo. Ahora, si yo no entiendo la ley, me voy al reglamento. Y si no entiendo tampoco el reglamento, pues yo puedo hacer una consulta jurídica para que me den un oficio con carácter de resolución o un oficio con carácter de una opinión sobre la aplicabilidad de la ley. Ahora, hay otra cuestión que ustedes tienen que tener bien claro y se los he repetido durante todo lo que va del ciclo. Por favor, traten de contextualizarse, es decir, en qué momento estamos aplicando la legislación. La legislación tributaria no es retroactiva. La modificación al 131 no se aplica para el 2018 ni para el 2019. Aplica para el nombramiento del 2021. ¿Por qué? Porque se modificó en abril del 2019, se publicó hasta por septiembre, entonces no tiene carácter de aplicabilidad. Por lo tanto, se pasaba un año más. En los primeros 5 meses del 2020, yo tengo que tener en cuenta los ingresos, ¿no?, para nombrar para el 2021. Es decir, cuando termine el año 2020, yo ya voy a poder aplicar el ejercicio, es decir, la modificación al artículo. Hay varias modificaciones en el Código Tributario que se han dado. Entonces, si ustedes no preguntan y llegan al laboratorio y ya no saben cómo desenvolverse, ya es bien difícil que yo en el momento de laboratorio me pueda recordar de lo que yo les he explicado. ¿Por qué? Porque para eso son estas sesiones. Si algo no se comprende, mire, yo definitivamente yo no entiendo. Vuélvame a explicar. Algunos son más avanzados y entienden más fácil el quehacer tributario, el derecho tributario, precisamente porque muchos están en esa área, entonces están bien acostumbrados con el día a día de esa área. Pero los que no lo están, pues realmente deben abocarse a aquellos que sí lo están y preguntar, obviamente, en los tiempos libres que tienen, en sus grupos de chat que hacen. Consultarse, obviamente, antes de los referidos laboratorios, antes de los referidos parciales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos haciendo una evaluación debe ser con nosotros mismos para ver qué realmente aprendimos. Los laboratorios, los parciales son una autoevaluación más que una evaluación. Ustedes tienen a la mano el internet, tienen a la mano el código tributario, tienen a la mano todas las leyes, las diapositivas, los ejemplos que se han dado. Por lo tanto, no pueden decir que difícil. Si todos los ejemplos todo lo que salió en el laboratorio ya lo habíamos visto, punto por punto. La interpretación ya la habíamos visto también. Muchos se fueron en el 104. ¿El 104 qué me dice? El 104 me dice, mira, si vos querés modificar y dentro del plazo de 2 años, si vos querés modificar, hacerlo. Te van a llegar auditores. Las modificaciones solo se pueden hacer con resolución del Ministerio de Hacienda a través de la auditoría fiscal. ¿Cómo? Sencillo. Solo si tú estás aumentando el saldo a favor y si tú estás disminuyendo el impuesto a pagar. ¿Qué consecuencias hay que alguien agarre una factura, un comprobante de crédito fiscal que no lo ingresó en su momento y diga, bueno, la regué? ¿Cuánto tiempo tiene para hacerlo? Mientras esté el sistema habilitado para que pueda subir una declaración, lo puede hacer. Y la declaración con mayor impuesto sustituyela con menor impuesto. Así de que el 104 a mí solo me sirve para entender que cualquier contribuyente que haya dejado de gravar una cantidad específica puede hacerlo en cualquier momento.
No hay un tiempo definido para que lo haga. Y por eso también explicamos que qué pasaba si yo hago una modificación al impuesto, si hago una modificación a los ingresos y como resultado de la modificación a los ingresos me sale a pagar. ¿Y qué pasa si esa modificación yo la hago cuando los periodos tributarios están caducados y cuando las facultades para pedir el pago indebido también ya está caducada? Yo les dije en esa oportunidad, ¿qué pasa si? Bueno, si eso llega a pasar, el contribuyente no puede pedir el pago indebido. ¿Por qué? Porque solo son 2 años para hacer efectivo el pago indebido. Y si ya está caducada la presentación y las facultades de fiscalización del Ministerio de Hacienda, si usted lo hace, es por su cuenta propia. Y que voy a pedir el pago indebido, no se lo van a dar. Y que los del ministerio son mañosos, es mentira. No es así, es la aplicabilidad de la ley. Yo no puedo hacer más de lo que la ley me permite, ni menos. En derecho y en base a la ética debe actuarse apegado a la ley. Miren, muchos despachos contables pierden clientes, pierden contribuyentes del fisco porque no graban las operaciones como a él se le ocurre que quiere que se graben para pagar menos impuestos. Pero entre menos manzanas podridas hayan en un canasto, menos se pudren las demás. Y hay buenos contribuyentes también que pagan sus impuestos a tiempo y que pagan sus impuestos como debe ser en base al derecho. Porque acá lo que ustedes están viendo es apegado a derecho, qué es lo que yo debo hacer fiscalmente, cuáles son los deberes y los derechos del contribuyente. Yo por el lado del gobierno, obviamente ando viendo que paguen. Ustedes por el lado del sector privado están obligados a verificar que las operaciones contables estén dentro del marco de la legislación tributaria vigente. Veamos, retenciones y percepciones del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. El artículo 161 me habla sobre los no domiciliados y dice que el adquirente de los bienes y el prestatario o beneficiario de los servicios, cuando quien transfiere el bien o el prestador de los servicios no tenga domicilio ni residencia en el país, es el obligado al pago del impuesto. Para este efecto deberán efectuar las retenciones pertinentes y enterarlas mediante mandamiento de pago emitido por la administración tributaria. Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la administración tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que adquieran, es decir, compren bienes muebles corporales o sean prestatarios o beneficiarios de servicios de otros contribuyentes que no pertenezcan a esta clasificación, deberán retener en concepto de anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios el 1% sobre el precio de venta de los bienes transferidos o de la remuneración de los servicios prestados, la cual deberá ser enterada sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la adquisición de bienes o servicios dentro del plazo que establece el artículo 94 de la ley que regula dicho impuesto. Entonces, ¿qué preguntas me pueden surgir ahí? ¿Y qué pasa entre grandes contribuyentes? Si yo le vendo a un gran contribuyente y yo también soy un gran contribuyente, ¿quién retiene a quién? Nadie. El gran contribuyente le retiene o le percibe al pequeño.
En la venta del pequeño le retiene. En la compra al pequeño le percibe. ¿Puede alguien que no sea gran contribuyente retener IVA? Sí. ¿Cuándo? Cuando la administración tributaria así lo disponga. Todas las instituciones de gobierno, por los servicios que le preste cualquier, ya sea empresa, ya sea persona natural, o sea una UDP, una unión de personas, retienen el 1% sobre el valor neto a cancelar. Si usted trabaja para el Ministerio de Economía y está por servicios profesionales en un proyecto y tiene su NIF de contribuyente de IVA, automáticamente el Ministerio de Economía le va a retener el 1% sobre el valor a pagar, sobre el valor neto. Para el cálculo de la retención, en referencia no deberá incluirse el valor que corresponda al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La retención a que se refiere este artículo será aplicable en operaciones en el precio de venta de los bienes transferidos o de los servicios prestados sea igual o superior a $100 de los Estados Unidos de América. Los contribuyentes que sean sujetos de la retención del impuesto deberán consignar en los documentos legales que emitan el valor del impuesto retenido. La administración tributaria está facultada para designar como responsables en carácter de agentes de retención del impuesto a la transferencia de bienes y a la prestación de servicios a otros contribuyentes distintos a los que se refiere el inciso primero de este artículo, así como a los órganos del Estado, las dependencias de gobierno y las municipalidades y las instituciones oficiales autónomas, aunque no sean contribuyentes de dicho impuesto o no sean adquirentes de los bienes prestatarios o de los servicios en este caso. El porcentaje a retener corresponderá al 1% sobre el precio de venta de los bienes transferidos o de los servicios prestados. Los sujetos designados como agentes de retención por la administración tributaria deberán realizar la respectiva retención indistintamente de la clasificación de categoría de contribuyentes que ostenten el sujeto de retención, salvo que en el acto de designación la administración tributaria establezca de forma razonada límites al agente de retención. Autorice al Ministerio de Hacienda a retener el 13% del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios aplicado sobre el precio de venta de los bienes transferidos cuando sean destinados como premio en la realización de la lotería fiscal a que se refiere el artículo 118 de este código. Los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes que adquieran caña de azúcar, café o leche en estado natural, carne en pie o en canal, o sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos, préstamos u otros tipos de financiamiento, servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza, prestado por personas naturales no inscritos en el registro del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, deberán retener el 13% en concepto del citado impuesto. Aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios descritos en este inciso estarán excluidos de la obligación de inscribirse. El presente
el presente impuesto, salvo que opten por solicitar la inscripción a la administración tributaria, en cuyo caso la retención a aplicar será del 1%. Y aquí es donde caben los cañeros, por ejemplo, la gente que cultiva caña y la vende a los ingenios. A la gente que cultiva caña y la vende a los ingenios le quitan el 10% de renta y también le quitan completamente el 13% de IVA. Ahora, ¿por qué le quitan todo el 13%? Precisamente porque el artículo lo dice, si no está inscrito, se le quita el 13%. Así que si ustedes cultivan caña de azúcar, le venden al ingenio, el ingenio les va a quitar el 10% de renta y el 13% de IVA, íntegro. Los contribuyentes que realicen transferencias de bienes o prestación de servicios y reciban pagos por medio de tarjetas de crédito o de débito, están obligados a enterar en concepto de anticipo a cuenta el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios el 2% del importe del valor del bien o servicio. Cuando ustedes saben que ahorita con lo del comercio electrónico, el uso de las tecnologías de la información y los cambios del mercado global, pues la mayoría de negocios, la mayoría de comerciantes acepta el pago con tarjeta de crédito. ¿Qué pasa en ese caso? Que cuando acepta el pago con tarjeta de crédito y usted tiene un POS, el banco en cada una de las transacciones que hace, como el valor total incluye el IVA, le quitan de ese valor total el 2%. Le percibe el banco el 2%. Obviamente que ese 2% usted lo va a colocar como un saldo a favor cuando hace la liquidación de la declaración de la declaración de IVA. Y eso es lo que muchos no comprenden. Y miren, a veces llegan contadores con todos los registros de IVA y no le han quitado, no le han restado ese IVA percibido a la declaración. Por lo tanto, el contribuyente está tributando doblemente. ¿Por qué? Porque en el débito está pagando el 13% y no se está quitando el 2% que le corresponde deducirse porque el banco se lo ha quitado en cada una de las transacciones que realizó. El banco mensualmente le entrega comprobantes de liquidación, ya sean mensuales o diarios, sobre las operaciones que se han realizado con tarjeta de crédito. Y de esas operaciones que se han realizado con tarjeta de crédito, como le quita el 2%, el contribuyente el siguiente mes puede deducirse. Pero hay una entrega de comprobantes de liquidación. Ahora, las propinas que se cobran en los restaurantes están fuera de la base imponible de IVA. ¿Por qué? Porque la ley así lo dice. El anticipo cuenta que se refiere al inciso anterior será percibido por los sujetos pasivos emisores o administradores de las tarjetas de crédito, es decir, por los bancos. Para efectos de lo dispuesto en los incisos precedentes, se designan como responsables en carácter de agentes perceptores de dicho anticipo a cuenta los sujetos pasivos emisores o administradores de las tarjetas de crédito. En conclusión, obviamente los bancos. La percepción deberán realizarla los emisores o administradores de tarjetas de crédito débito al momento que se paguen o acrediten a disposición por cualquier forma a sus afiliados.
Sumas por las transferencias de bienes o prestación de servicios grabadas con el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios realizadas por dichos afiliados a los tarjetavientes en el país. Para el cálculo del anticipo a cuenta que se refiere este artículo, deberá excluirse el impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. El anticipo a cuenta constituirá para los afiliados un pago parcial del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios causado, el cual deberán acreditar contra el impuesto determinado que corresponda al periodo tributario que se efectuó el anticipo cuenta. Las sumas que perciban los emisores o administradores de tarjeta de crédito o de débito, conforme a las reglas del presente artículo, deberán enterarlas sin deducción alguna en la Dirección General de Tesorería, DGT, en cualquiera de las oficinas que esta institución tenga en el país y en los bancos autorizados por el Ministerio de Hacienda, mediante los formularios que disponga la Administración Tributaria dentro de los 10 primeros días hábiles del mes siguiente al periodo tributario en el que se hicieron las percepciones. Para efectos de este artículo se entenderá por afiliado el contribuyente del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios que acepte pagos mediante el sistema de tarjetas de crédito. En todos los tribunales. Hola, Diana. ¿Tenía alguna pregunta? El banco está obligado a entregar el comprobante de retención y si no le entrega los comprobantes de retención no se lo puede deducir porque ambos van a presentar el F930, pero si no tiene las pruebas, que son los comprobantes de retención, que el banco está obligado a emitirlos, ahí tienen que denunciarlos a Hacienda porque ellos están obligados. Se denuncia a Hacienda, se hace una denuncia anónima. Y entonces Hacienda lo que hace es ir a corroborar que a todos los usuarios de POS electrónicos, tarjetas de crédito, se les esté entregando los comprobantes de retención respectivos. Porque el banco no está facultado para quedarse con ese IVA si no le entregan. Si el banco no entrega los comprobantes de retención, podría quedarse el banco con ese IVA. Pero cuando nosotros vamos al banco a ver que estén dando todos los comprobantes de retención y los comprobantes de retención tienen una correlatividad, nosotros buscamos la correlatividad de todos los comprobantes de retención y las pruebas de que esas retenciones han sido enteradas al fisco. La única razón por la que un banco no va a querer darle un comprobante de retención es porque tenga la intención de no enterarla y pagarla. Sí, sí, porque a ellos ya se les ha autorizado de acuerdo al artículo 114, 113, 114 del Código Tributario, que me habla acerca de la emisión de documentos, que los documentos pueden ser en papel o pueden ser electrónicamente. De hecho, los super, por ejemplo, a pesar de que tienen ese ticket que ustedes ven ahí que están pasando, cada una de las transacciones, si están enlazadas con el Ministerio de Hacienda, están llegando a la base del Ministerio de Hacienda y la base del Ministerio ya tiene más o menos un estimado de las ventas que están realizando los super selectos, por ejemplo. Ahora, ¿cuándo se nos sale del Huacal del super selecto? Cuando tiene máquinas registradoras que no han sido habilitadas por el Ministerio de Hacienda y que por lo tanto no tenemos forma de saber que se están emitiendo comprobantes, facturas o tickets a favor de contribuyentes que están incrementando los ingresos. Ahí se les pierde el rastro, pero también hay una multa por desconectar esos equipos.
Lick, Hola, Stephanie. una consulta. Me imagino que cuando los registros es el número de serie que trae a un lado los TMU, que esos son las impresoras que ocupan en los súperes. Ujú. Mi consulta es cuando el impresor, digamos, deja de funcionar porque está en su desperfecto, siempre hay que avisar que ya no va a estar ese, porque como me imagino que cuando los registran por todos los números de serie y hay impresores que ellos los dejan de utilizar porque ya están desfasados en el sentido de que ya no funcionan o ya no se quiso reparar y entonces ponen otro en ¿cómo se llama? En uso. Sí, pero tienen que avisar a la administración tributaria. Tampoco pueden cambiar, Stephanie. Por ejemplo, yo tengo una máquina registradora en Ilopango, me la voy a llevar para Soya porque ya tuvo un desperfecto. No lo pueden hacer de una, ¿cómo le dijera? No puede tomarse esa decisión de forma automática. Debe de avisarse la administración tributaria cuando haya el desperfecto de una máquina registradora. Ah, ya, es que fíjese que vi un caso también de una gasolinera, vea, a veces las mismas gasolineras como que se pasean los impresores. En ese sentido también hay inconvenientes. Como usted está diciendo que no se puede llevar el impresor de un lado a otro. No porque la administración tributaria llega a su negocio. Vamos a poner un ejemplo, que usted tenga un súper, o cuando usted tenga muchos súpers, mini súper en distintos departamentos. La administración llega a su negocio y el número de serie de su CPU, de su máquina registradora, ese se queda en Ilopango y no puede decir usted, bueno, ya me está fallando el de soya, me lo voy a llevar, que ahí nomás está. Eso no se puede hacer. De hecho, hay una multa por hacer eso también. Eso tiene una multa. Si usted a discreción del dueño se lleva el monitor o el CPU o se lleva toda la máquina registradora para otro establecimiento, tampoco puede emitir facturas con dirección de Apopa, no las puede estar emitiendo en Ilopango. Y eso aplica para las empresas que tienen varias subsidiarias o varios departamentos. La Tecleña, por ejemplo. La Tecleña tiene sus máquinas registradoras en Metrocentro. No puede decirme que porque se le arruinó que las máquinas, todas las máquinas que tenía en el escalón se le arruinaron, se va a llevar la mitad para allá. Mire, fíjense que yo ya me llevé las máquinas, ya las tengo. No se puede. Y los que ustedes ven ahí, esos tickets tienen una cinta de auditoría. Y lo que nosotros verificamos es el corte X, el corte Z, diario. Cortes X hay varios. Y de ahí al final hacen un corte Z. Y ahí se verifica que cumpla con todas las obligaciones formales del artículo 107 al 114 del Código Tributario. No sé si estamos bien hasta ahí, Estefan. Sí, era mi duda nada más porque yo he visto, bueno, me ha tocado ir en varias ocasiones con respecto a los impresores TMU, que son los que se ocupan, vea. Uh -huh. Entonces hubo una ocasión que la gerente, como no funcionaba un impresor en tal super, no, lo que hizo es de que mandaron un impresor de emergencia y se utilizó ese, ¿verdad? Era mi pregunta porque ahorita que está tocando usted el número de serie, que son los que le identifican los impresores estos TMU, esa era mi consulta, porque en este caso sí lo hizo la, la, la gerente en mandar ese impresor. Y no porque todo el código, incluso la IP ya está determinada por el Ministerio de Hacienda para un lugar en específico. No lo puede cambiar a discreción.
Todos los sujetos pasivos que conforme a la clasificación efectuada por la Administración Tributaria ostenten la categoría de grandes contribuyentes y que transfieran bienes muebles corporales a otros contribuyentes, es decir, que vendan a otros contribuyentes que no pertenezcan a esa clasificación para ser destinados al activo realizable de estos últimos, deberán percibir en concepto de anticipo a cuenta, anticipo del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el 1% sobre el precio neto de venta de los bienes transferidos, el cual deberá ser enterado sin deducción alguna en el mismo periodo tributario en el que se efectúe la transferencia de bienes muebles, dentro del plazo que establece el artículo 94 de la ley que regula dicho impuesto. Para el cálculo de la percepción en referencia no deberá incluirse el valor de que corresponda al impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios. La percepción a que se refiere este artículo será aplicable en operaciones cuyo valor de precio de venta sea igual o superior a $100. La percepción en referencia constituirá para los contribuyentes a quienes se les haya percibido, practicado un pago parcial del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, el cual deberán acreditar contra el impuesto determinado que corresponda al periodo tributario. Es por eso que si yo le estoy comprando a un gran contribuyente y yo estoy inscrito en IVA, el gran contribuyente me percibe el 1% sobre el valor neto de la compra. Es decir, que yo comprándole al gran contribuyente salgo perdiendo. ¿Por qué? Porque si le compro con comprobante de crédito fiscal, además de que le voy a pagar el 13%, porque es el valor total del comprobante de crédito fiscal, debo pagarle el 1% más sobre el valor neto de la transacción, lo que significa que al final yo no pago el 13%, sino realmente en la compra estoy pagando el 14%. Juan Vargas presta servicio al Ministerio de Hacienda. El valor de la factura que Juan entrega al Ministerio de Hacienda es de 2,000 mensuales como valor bruto total. Calcule las retenciones que el ministerio deberá realizar a Juan. ¿Cuáles son las dos retenciones que debe realizar el ministerio, Juan? Impuesto sobre la renta y retención del 1%. La retención de renta y la retención de IVA. Como el valor bruto es igual a 2,000, ¿qué hago yo para obtener el valor neto? Dividir entre 1.3. Es igual al valor bruto entre 1.13, como nos dice Josué. Lo que significa que 2,000 entre 1.13 me va a dar 1.769.91, 1.769.91. Ese es el valor neto de la transacción. Para determinar el 1%, es igual la retención de IVA es igual al valor ¿Cuál es el valor neto? 1.769. De tal manera que 1.769 por punto
por el 1% me va a dar 17, aproximadamente 17.70. Esa sería la retención de IVA. La retención de renta. 176.99. Hola. 176.99. Uno por uno. Vamos a ver quién. 176.99. Josué. Ahí lo escribió Josué. 176.69. Punto 99. Esa sería la retención de renta. ¿Y cuál sería el líquido a percibir? Por don Juan Vargas. A recibir le vamos a poner, no recibir, van a decir que es percepción. Ajá. Stephanie. No son 1575.22. Vamos a ver si es cierto, sería el valor bruto. Menos las retenciones. Los 2.000 menos los 17.70 que le percibieron, menos los 176.99. LIC 1805.31. En efecto. Yo lo hice a base de los 1769.91. Ah, no, lo que pasa es que lo que usted tiene que tener cuidado es qué es la operación que se está haciendo. En esta operación, lo que se está haciendo es el Ministerio de Hacienda le paga a don Juan Vargas. Don Juan Vargas le emite una factura por 2.000, que es el valor total. Al valor total de la factura, que ya incluye IVA, hay que quitarle la percepción que le van a hacer. De la retención que le va a hacer el Ministerio de Hacienda, que es del 1%, y la retención del 10%. ¿Por qué? Porque de aquí todavía don Juan Vargas tiene la obligación de pagar ¿cuánto? Tiene la obligación de pagar aún el 12% sobre el valor neto, no a recibir, sino el valor neto de la transacción.
¿Cuánto sería lo pendiente de pago, pendiente de pagar en IVA? Suponiendo que no tenga compras. Ujú. Josué, 212.39 sería el débito menos la retención a favor del contribuyente. dictámelo. Sería 230.09 de IVA, débito, ¿De dónde lo sacas ese? al dividir los 2.000 entre 1.13 se saca el neto y la diferencia de los 2.000 menos el neto es el IVA débito. Entonces, El IVA débito son los 1.769.91 por el 13%. exacto. Para que hagámoslo de esta forma, para que no se vayan a confundir. Sí, ¿Cuánto da aquí? da 230.09. Ahora, Menos ese 230.09 debo quitarle. la retención del 1% de IVA. Y eso sale pendiente de pago para el contribuyente. $212.39 me dijiste, ¿verdad? Sí, Bueno, ya lo había escrito, Josué. ¿Todos comprendieron eso? Bueno, entiendo que todos lo comprendieron. Entonces ya tienen que ir pensando en el parcial, porque en el parcial vamos a ver este tipo de ejercicios y ya vamos a ver también el proceso sancionador del Ministerio de Hacienda y algunos cálculos de multas. Veamos este otro. Digo El Salvador compra bienes y servicios de asesoría a una persona natural por valor de la transacción de 8,000 netos. Determine el IVA retenido y el valor del comprobante de crédito fiscal. Y determine, obviamente, el saldo a recibir por la persona natural. Ya tenemos acá vean que esto es diferente, porque aquí lo que se emitía era una factura consumidor final. Y aquí lo que se emite es un comprobante de crédito. La persona natural, a la que le podemos llamar X, le va a emitir un comprobante de crédito fiscal por la compra a Tigua El Salvador, en la que ya tenemos el valor neto de la transacción. Me pide que determine el IVA retenido y el valor del comprobante de crédito fiscal y determine el saldo líquido a percibir por la persona natural. Vamos a empezar con el IVA. Valor neto, 8,000.
IVA crédito fiscal. Son los 8,000 por el 13%. Son 1,040. Retención 1%. 80, Lick. 80, exacto. 80. Valor del comprobante de crédito fiscal, la sumatoria de esos tres. Ese es el valor que va a tener totalmente el comprobante del crédito fiscal. ¿Por qué? Porque ya se negoció a un valor de 8,000 la transacción, que es un valor neto, pero a eso hay que calcularle el IVA, porque en el comprobante de crédito fiscal va separado el IVA, que son 1,040, pero además de eso, como Tigo El Salvador es una empresa, un gran contribuyente, tiene la capacidad para retener, no se le retiene a la persona natural $80. Por lo tanto, el comprobante de crédito fiscal es por 9,120. Esa es la suma del comprobante de crédito fiscal. Pero ahora, para saber cuál va a ser el líquido a recibir, Disculpe, Lick, el valor del crédito fiscal es la suma del neto del crédito menos la retención. más la retención. Menos. Es más. Sí, en el comprobante así se deja. Ok, Lick. Pero a la hora que lo va a recibir, ahí sí se lo va a restar, porque esos $80 no se los va a pagar Tigo a la persona natural. Solo va a recibir 9,040. Veamos. Son 8,000 del valor negociado. Ah, ¿Sí? no. Ah, pero como es persona natural, ¿qué pasa ahí? Ahí no se le El retiene el 10% de 10%. renta. Ah, claro. Artículo 29A, literal 12. Retención de renta, ¿cuánto sería? 800, Lick. Son los 8,000 por el 10%. Y eso es igual a 800. Por lo tanto, él negoció en 8,000, pero le vamos a quitar los 800, 8,000 y le van a dar 1,040, menos 80 que le van a percibir, menos los 800 de renta. ¿Por qué? Porque esto acá conforma el comprobante de crédito fiscal por 1,040. Estas son las retenciones que le hacen, retención de IVA y retención de renta.
licenciado. Hola. Yo honestamente no he ido leyendo las diapositivas con usted porque voy aquí en el bus, pero solo lo voy escuchando. La cuestión es, ¿estamos viendo las retenciones o las percepciones? No, aquí es retención. Ah, es que como cuando se dice percibir, me confunde con el otro No, término sí, de... es que aquí es a recibir. Ah. Y otra pregunta, licenciado. Cuando estábamos viendo el caso anterior, yo solo recuérdeme, yo quizás eso ya lo vimos, pero solo recuérdeme. Él no tuvo compras, solamente tuvo débito. Aún así iba a declarar. Sí. No. Porque el punto es que solo tenga compras y no pueda compararla con los débitos. Para darle un ejemplo, si usted está dando una consultoría, como los alimentos no son parte de las compras que usted puede deducirse, y suponiendo que el Ministerio de Hacienda la pase a traer a donde usted vive, tampoco gasta gasolina, entonces no tendría ninguna compra en el mes. Está obligada a pagar el débito, el impuesto que se genera por la venta que usted tiene, pero no así cuando usted no tiene débitos. No tiene débito, no puede ir a declarar compras. ¿Por qué? Porque se supone que para que usted genere débitos es que ha realizado compras. Es decir, una persona realiza compras de inventario porque los va a vender. Una persona se moviliza en su vehículo hacia su lugar de trabajo, en donde trabaja, está haciendo una asesoría y compra gasolina, y eso le sirve para la fuente generadora de renta y para el hecho generador de IVA. Por lo tanto, se la puede deducir. Pero si usted le dice, mire, fíjese, licenciado, que yo sí he estado yéndome en el carro, pero a mí no me van a pagar por estar ahí. Bueno, no le van a pagar, entonces no tiene derecho a deducirse compras. ¿Por qué? Porque no le va a generar débito. Y para comparar débitos y créditos en base al 64 y 65 de la ley de IVA, yo tengo que tener débitos para poder comparar un crédito, para poder deducírmelo. Ahora, si sus ventas solo fueran exentas, que otro caso que se puede dar, tampoco tendría derecho a deducirse compras, porque lo único que haría al irse deduciendo compras es ir aumentando el remanente de crédito fiscal. Y si ya sabemos que su actividad no genera ventas grabadas, vamos a suponer que usted tiene un colegio y que usted no le vende los uniformes, que lo único que le vende a la gente es los derechos de matrícula y los derechos de colegiatura. Eso, si usted tiene la calidad del Ministerio de Educación como colegio, están exentos. Por lo tanto, usted no tiene derecho a deducirse compras. ¿Por qué? Porque los ingresos están exentos. En las compras, para deducírselas a nivel de gastos de renta, porque la renta no está fuera, no está exenta, para ello tiene que pedir por cada una de las compras que haga una factura consumidor final. Y la ley le permite que esas facturas consumidor final usted se las pueda deducir en su totalidad en el impuesto sobre la renta. Son un montón de casos que se podrían dar. Ok, gracias, Lick. Bueno, ¿cuánto le da aquí, Josué? Ya le digo, Lick. 8.240, da, licenciado. 8.160 me da a mí. Así es, Lick. 8.160, Lick. Eso es lo que recibiría. Y claro, ahí tendría pendiente que pagar todavía una parte del impuesto. Lo que pasa es que si ustedes se van a ver esta parte,
al comprobante de crédito fiscal, ahí aparece el valor neto, el IVA crédito fiscal y la retención. Ahora este otro caso. Si Tigo El Salvador le compra servicios de asesoría a una pequeña empresa, a XYZ, pequeña contribuyente, el valor de la transacción es 8,000 netos, determina el IVA retenido y el valor del comprobante de crédito fiscal y determina el saldo líquido a percibir. ¿Qué pasaría acá? Lo hacen ustedes y ahí me dicen qué es lo que les sale. Aquí lo único que le vamos a eliminar es la renta. ¿Por qué? Porque entre empresas no se descuentan renta. Solo se retienen o se percibe IVA. Ahora, la percepción, que es lo contrario a esto, sería que Tigo El Salvador le esté vendiendo servicios a XYZ por este mismo valor. Y el comprobante de crédito sigue siendo el mismo, pero ¿qué? El emisor es el diferente. Porque aquí si Tigo le vende, ¿quién emite el comprobante de crédito fiscal? Tigo. Pero aquí ¿quién emite? La empresa. Se le emite a Tigo. No sé si hay más consultas sobre esto. Liz, yo me confundí un poco respecto a los últimos dos ejercicios, donde es que en uno suma el 1% de retención, en ese lo suma y en el anterior, no, perdón, en ese lo resta y en el anterior lo suma. Porque No sé. Elena, es una factura consumidor final. Y es el Ministerio de Hacienda al que usted le está prestando el servicio. Por ejemplo, sería, vamos a ponerla de ejemplo, Magdalena de Avilés. Magdalena de Avilés le presta servicios al Ministerio de Hacienda. El valor de la factura incluye el IVA, porque el valor de la factura ya lleva incluido el IVA. Así de que Magdalena de Avilés le presta servicios al Ministerio de Hacienda. El valor de la factura que Magdalena entrega al Ministerio de Hacienda es de $2,000 mensuales. Como valor bruto total, calcule las retenciones que el ministerio deberá realizar. Entonces aquí, María Elena, hemos partido de un valor bruto que ya incluye el IVA. Por lo tanto, necesitamos un valor neto. Y acá partimos de un valor neto y vamos a llegar a un valor bruto. No sé si me doy a entender con eso. Esta transacción, estos servicios, usted se los está haciendo a una entidad del Estado, por lo tanto no le va a emitir un comprobante de crédito fiscal, le va a emitir una factura consumidor final. Estos servicios, usted como persona natural le va a emitir a Tigo El Salvador un comprobante de crédito fiscal. Elena. Magdalena, Liz. Sí, entendí. Es que es más fácil, mire, Sí, es más corto, yo sé, pero no es mi nombre. Vaya, Magdalena, ¿segura que comprendió? Sí, sí, ya entendí. Son dos eventos totalmente diferentes. ¿A quién le Sí. está prestando usted el servicio? Si usted se lo presta al ministerio para calcular sus retenciones y cuánto le van a dar, le van a pagar, cuánto le va a pagar el ministerio, usted tiene que partir del valor bruto y del valor bruto llevarlo al valor neto y de ahí las retenciones. Acá no, porque acá ya tiene el valor neto, de un solo lo multiplica por el 3 y de un solo por el 1, ya sabemos cuál es la retención que va a hacer
que se va a hacer. ¿Alguna otra duda? Lick, solo déjame claro algo. Digan. Espérame que está oscuro. Estos últimos dos ejemplos, los dos son contribuyentes, ¿verdad? Ajá, exacto. Ambos son contribuyentes. Lo único que en este, Alejandra, es un contribuyente, un gran contribuyente con un contribuyente persona natural. Y este sería un gran contribuyente con una persona jurídica, por ejemplo, con una empresa jurídica. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? La diferencia entre este y este es que a la empresa no le voy a retener renta. Solo le voy a retener el IVA. Es decir, que a los 8,000 por el 13%, que son 1,040, de esos 8,000 más 1,040, yo le voy a restar los 80 y eso va a ser lo que Tigo El Salvador le va a pagar a la empresa XYZ. Licenciado, ok. Y para el caso que cuantos son instituciones gubernamentales o autónomas, siempre se les va a retener el 1% en base al derecho tributario. Pero es que el que le retiene es la institución autónoma. Ah, ya. A usted, si usted le está vendiendo a la institución autónoma un servicio. Siempre y cuando sea... Uh-huh. Siempre y cuando sea gran contribuyente. No. No. Porque las instituciones autónomas en todos los servicios, independientemente sea grande o sea pequeño, le van a percibir el 1%. Y esos artículos ya los vimos. Sí, ahorita los estamos viendo. 161 y 162. Y 163 del Código Tributario. Vale. Este sería el líquido a percibir. Recibir, perdón. ¿Por quién? Por la empresa esta. Porque le están reteniendo $80 del valor global del comprobante de crédito fiscal. Imaginemos otro ejercicio. Juan Pérez entrega 20,000. Por un punto neto. Si lo quieren para el laboratorio, para los que han salido bajos. Si lo quieren para el parcial. Ah, pues yo. Vale, veamos pues. Espérame que voy a ponerle. Dice, Juan Pérez entrega 20,000, Caña de Sur, Cartagena. Son 20,000 neto, ¿va?
No, 20,000 valor factura, porque don Juan Pérez, aquí dice valor de la factura. Valor bruto. Espérame. Lo haga primero. Vaya, de renta me salen 1,769.91. ¿1000? Espérame. Es que lo voy haciendo en el celular, por. De renta son 1,769.91. Y de IVA, 2,300.88. ¿Cuánto le retuvo de IVA? 13%. Ay. LIC 2,300.88 me da de retención de IVA. Eso fue lo que nos dijo también Alejandro. Alejandro. Hola, Lic. 2,300 me dijo también, ¿verdad? Sí, es que como todavía no había subido la retención más el IVA, espérame, no encuentro el volado ese. Pero lo de la renta sí ya lo tiene, va, licenciado. ¿Cuánto me había dicho esto? Me había dicho. Es que le dije los dos, porque los 20,000 los dividí entre 1.13 para sacar el valor neto. A esto le multiplico por el 10%, tengo la renta. Y luego a este mismo valor neto lo multiplico por el IVA, tengo el IVA. Sumo las tres, el valor neto que me queda, más el IVA, más la renta, me da el valor grabado. Así, ¿verdad? ¿Y esto, por qué le retuvo el 13%? Espera. Yo retenido el 13%. Bueno, porque es un contribuyente, aunque sea del ingenio del azúcar. No está inscrito en IVA. Sí, ahorita estaba leyendo. Es cierto. Pues quitémosle eso y solo vamos a restar los 20,000 menos los 1,700. ¿Me asegura? Espérame, a ver. ¿Nadie más lo hizo? Yo lo hice, pero no sé si así. Dígame cómo lo hizo. Vaya, yo lo que hice es que los 20,000 lo dividí entre el 1.13, me da 17,699.12. De los 17,699.12 le multipliqué el 1% de retención, me da 176,99.
y los 17.699.12 por el 10%, 1.779.91. Y resto, el valor a recibir, 17.699.12 menos los 176.99 del 1%, menos los 1.769.91, que es el 10%, es igual a 15.752.22 me sale. Ah, no, perdón, son los 20.000. Licenciado, pero si no está inscrito en IVA, solo le vamos a percibir el 1%. Bueno, le vamos a retener. El 1. No, digo, el 10% por haber prestado sus servicios, que serían solo $200. No me había fijado que no estaba en IVA. No. Tienen que retenerle el 13% de IVA. Aunque no esté inscrito. Ajá, eso es lo que vimos al principio, ya lo vamos a buscar. Es que esa es la mi duda que yo tenía anteriormente. ¿Se acuerda cuando le pregunté si las autónomas? Era porque al inicio, cuando usted empezó a explicar, usted estaba diciendo que aunque fuera un contribuyente natural, le iban a retener el IVA. Entonces yo me quedé así, ¿por qué si no está inscrito? Dije. Ah, vaya, pero en ese caso, Alejandra, si usted trabaja para el Ministerio de Hacienda por servicios profesionales y no está inscrita, no le van a retener el IVA. Pero si usted no está inscrita, los sujetos clasificados como grandes o medianos contribuyentes que adquieran caña de azúcar, café o leche en estado natural, carne en pie o canal, sean prestatarios de servicios financieros que generen intereses por mutuos, préstamos u otro tipo de financiamiento de servicios de arrendamiento, servicios de transporte de carga, así como por dietas o cualquier otro emolumento de igual o similar naturaleza prestado por personas naturales no inscritos en el registro del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios, deberán retener el 13% en concepto del impuesto a aquellas personas naturales que se dediquen exclusivamente a la transferencia de bienes o a la prestación de servicios. Desinscritos en este inciso estarán excluidos de la obligación de inscribirse. Esto lo vimos en la diapositiva 6 y era lo que yo les decía a los cañeros, a los que le venden caña. Yo todavía les dije, si ustedes le venden caña a un ingenio, automáticamente el ingenio les va a retener el 13%. ¿Por qué? Porque la ley se los exige y les dice, si ustedes adquieren bienes, ya sea que sea caña de azúcar o que sea café, si yo le voy a vender a un beneficio de café 60 sacos de café que se traducen en 20 quintales, por ejemplo, quintales oro, el beneficio automáticamente está obligado sobre el valor global a deflactarlo en la tasa del 13%, es decir, a dividir los $20,000 entre 1.13, a eso quitármele la renta y al valor neto multiplicarlo por el 13% y restármelo. De tal manera que acá el valor a recibir va a ser igual a los $20,000, que es el valor de la factura, valor total. Yo le puse de la factura, ¿por qué? Porque es un valor bruto. Aunque no hay una factura, es un comprobante de liquidación, que para este caso, se los digo, es el ingenio el que se los entrega. Porque como esta gente... Ajá. El valor neto a recibir. Valor a recibir, ya pues. Valor neto o valor a recibir va a ser lo mismo, porque al final no le van a dar más. Me salen 15.929.21.
Vaya, pero ahora se comprende que en el caso, estos son casos específicos, son casos totalmente aislados de los que nosotros estamos acostumbrados a ver. Por la entrega de caña al agricultor, al señor que entrega 5,000 pesitos de caña, a ese señor le retienen el 13% y le retienen el 10% sobre el valor total del comprobante de liquidación que el ingenio emite. En este caso pudiera ser que ese Juan Pérez le vendió, supongamos, ¿vale? Le vendió la caña de azúcar ya transformada y todo, ya así, granulada. No, venden la caña de azúcar así como está plantada ahí, o solo la venden cortada o le venden el lote de caña. Ah, ya. Hay varias modalidades. Hay una modalidad en la que el agricultor la corta y ya se la vende cortada al ingenio. El ingenio solo llega a traerla ya cortada con los camiones que el ingenio ha contratado. Hay otra forma en la que el agricultor la corta y con sus camiones la lleva hasta el ingenio, pero el valor total que dice el comprobante de liquidación por la que se negocia entre el ingenio y la persona natural no inscrita, a ese valor hay que quitarle la renta y hay que quitarle el IVA. Sí. El agricultor luego le vende el ingenio. Vale. Yo no sé de comercio de ese asunto. Yo me imaginaba que el ingenio era el que cosechaba todo eso. No. Los ingenios normalmente solo se dedican a recibir. Lorena. Hola, Lic. ¿Tenía alguna duda? No, ya la despejé, gracias. Serían los 20,000 entre 1.13, ese es el valor sin IVA y a eso le va a multiplicar el 0.13, Stephanie. Lic, entonces tengo mi puntito, ¿verdad? Medio, porque no me lo dijo todo. Ey, no sé así, pero me acordaba que lo había leído eso. Lo único que esto está difícil ir de aquí. Cuidado con los ladrones. No, eso sí tiene razón. No, en serio, créame que ahorita voy así como que ¿quién se me va acercando a la par mía? No, si se acerca, dígale, mira, primero ahorita estoy resolviendo un ejercicio. No lo entendí, Alejandra, es que me he perdido aquí cómo sacó los 2,388 el IC, pero lo hice como me dijo, pero no me dio. Stephanie, vaya. Los 20,000 entre 1.13, ¿cuánto le da? $15,384.62. No, 20,000 entre 1.13. Dan 17,699.11. 17,699.11. Y eso lo multiplico por el 13%. Es igual a los 2,300.88. Es la retención, Stephanie, que el ingenio tiene que hacerle al agricultor cuando le ha vendido $20,000 de caña. Son toneladas de caña. $20,000 en toneladas de caña. La tonelada. Pero. Sí, me había perdido ahí. Ok, Stephanie, pero acordémonos de esto, de que a ellos se les retiene por no estar inscritos el 13% completo. ¿Qué pasaría si Alejandra se cultiva 200 manzanas que tiene allá por Oriente de caña, de azúcar, y se la vende a un ingenio y Alejandra ya está inscrita? ¿Cuánto tendría el ingenio que retenerle a Alejandra? Tendría que retenerle solamente el 1%. Si el contribuyente está inscrito, tiene que retenerle el 1%. Si la persona
el agricultor no está inscrito, se le retiene el 13% en su totalidad y eso pasa al Fondo General de la Nación. Ahora bien, ¿quién es el que está obligado a enterarlo? Está obligado a enterarlo el ingenio. ¿Por qué? Porque es el que hizo la retención. Quien retiene, entera y paga. Y don Juan Pérez o Alejandra ya no estaría obligada, si no estuvieran inscritos, a inscribirse. De acuerdo al artículo 28 de la ley del impuesto a la transferencia de bienes muebles, ya no estaría obligada. ¿Por qué? Porque de acuerdo al 162 y 162A y 163, ya le efectuaron la retención respectiva y ya se pagó el IVA respectivo. Por lo tanto, ahora el obligado ya no es la persona natural, sino el ingenio de enterar y pagar. Ahora, ¿cómo puede don Juan Pérez comprobar que le dieron, que le hicieron la retención? El ingenio está obligado a entregarle un comprobante de retención en los términos que establece el Código Tributario y le entregan una hoja de liquidación en donde le sellan. En la hoja de liquidación dice el valor total negociado menos los costos y las retenciones que el ingenio haya hecho. ¿Por qué? Porque el ingenio a veces les da el abono a los trabajadores, a los agricultores. Él les da el abono. Por lo tanto, como él es del abono, él les resta del valor total que les va a pagar el abono. Si el ingenio pone cuadrillas de trabajadores, también. ¿Por qué? Porque hay ingenios que sí tienen cañales, pero necesitan de estos pequeños agricultores que tienen sus pequeñas parcelas de 1, 2, 3 o 10 manzanas, que cultivan la caña y ahí se las compran, y esa es la forma de vivir de mucha gente en toda la ruta cañera. Licenciado. Hola. Vaya, y cuando yo presento el 930, la otra contraparte, la que a mí me retuvo, eso ellos lo tienen que ir declarando, ¿verdad? Ellos tienen que enterarlo en el F07 porque ellos están inscritos. Ajá. Y ahí se hace el match. O sea que al final lo que yo le quiero decir es que esto es nada más como un transado de dinero que se hace, pero sí, al final Ajá. Al final al quien le están reteniendo, por ejemplo, a este señor Juan Pérez, al final él no va a salir perdiendo en cierto punto, de que si la otra contraparte le declaran el F07, ahí va a recuperar lo que en un determinado momento no recibió. Así es, ¿verdad? No, porque él no va a recuperar ese IVA se va al Fondo General. Lo que sí va a hacer, Alejandra, es la liquidación anual del impuesto sobre la renta. Y ya vimos la retención que le hicieron acá. Le hicieron una retención de 1.769.91. A estos $20,000 del cultivo de la caña en bruto, que es lo que le pagaron, hay que disminuirle todos los costos y gastos asociados. ¿Con qué va a comprobar el agricultor? Bueno, con las facturas. ¿Cuáles facturas? Las que pida, porque cada vez que compra bono tiene que pedir una factura consumidor final. Cuando él contrata obreros, no está obligado a retenerle renta de acuerdo al artículo 29, literal 2. Él no cumple con las obligaciones de retener renta porque ya lo vimos que el Código Tributario también lo expresa. En ese caso, ellos lo que tienen que hacer es una planilla. Deben llevar un control de sus costos y gastos en una planilla en la que se establezca cuál es el trabajo que se realizó, quiénes lo realizaron, cuánto es el tiempo que duró el trabajo, cuánto es lo que se les pagó, el DUI, el NIT
y la firma o la huella de la persona que está realizando el trabajo. Por eso ese es trabajo por jornales y eso tiene que ver con derecho en materia de la presentación del impuesto sobre la renta. El IVA no, porque lo único de lo que se desliga usted cuando el ingenio le retiene el 13% es que el ministerio le vaya a decir, Alejandra, estás obligada a inscribirte. No, yo no estoy obligada. ¿Por qué? Porque a mí me retiene el ingenio. Me retiene el 30%. ¿Y a dónde tiene que enterarlo el ingenio? En el F07. ¿Y a dónde debe informarlo el ingenio? En el F930. Entonces, al final, este es un juego de informaciones. Ok, bye. Bueno, chicos, si no hay preguntas, podéis ir a descansar. Gracias, Liz. Feliz noche. Gracias igual. Gracias, Liz. Feliz noche. Bueno, Gracias, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Adiós a todos. Adiós. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Blanca. Adiós, Liz. Adiós, Lorena.